Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuanto más tenebrosas serán tus tinieblas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, ahí lo tenemos en el viernes de la semana número 11 en nuestro calendario litúrgico. Estamos con San Mateo en el capítulo 6, versículos 19 al 23. Hermanos y hermanas, una de las cosas que nos lleva a nosotros a acumular es precisamente porque nos da una cierta inseguridad el saber que puede pasar algo en términos de una escasez, de limitaciones, de una penuria y no tener nosotros los recursos disponibles para poder satisfacer muchas de nuestras necesidades, incluso materiales. No hay ningún problema con tener una cuenta de ahorro para que me pueda auxiliar en el momento en que me quede sin trabajo o no tenga dinero ni para hacer compras. No hay problema cuando podemos acumular bienes materiales y están destinados a un buen propósito. El problema a veces es que nos desviamos en torno a la acumulación y de repente lo que yo estoy usando para controlar un futuro inseguro comienza a controlarme a mí y a poseerme a mí en una actitud donde incluso el egoísmo, la mezquindad, me llevará a no soltar lo que he acumulado porque no veo la necesidad de los demás, sino que veo mi propia necesidad. De hecho, tú recordarás muy bien la historia del Antiguo Testamento de José, aquel hijo menor que fue vendido como esclavo y terminó en Egipto. El hijo de Jacob se convirtió en el rey de Egipto. ¿Te recuerdas que debido al sueño del faraón, Dios ayudó a José a interpretar que necesitaban acumular bienes de consumo, por lo menos para 7 años, porque venían 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas? Esto, hermanos y hermanas, es un vivo ejemplo de cómo el acumular bienes se puede utilizar en nuestra vida para prevenir un mañana inseguro o de escasez. De eso, hermanos y hermanas, Cristo habla hoy, pero también Cristo habla hoy acerca de no exagerar en la acumulación, no sacarlo fuera de proporción y que lo acumulado no nos domine en términos de que no veamos la necesidad del prójimo. Por eso, la idea fuerza que tenemos hoy, hermanos y hermanas, que nos va a ayudar a entender la reflexión y la meditación de nuestro Evangelio, es que todo aquello que uno valora va a determinar cómo vivimos. Todo aquello que uno más valora va a determinar cómo vivimos. Jesús hoy, hermanos y hermanas, nos hace 2 recomendaciones y mañana nos va a hacer 2 más sobre cómo tú y yo nos tenemos que relacionar en torno con los bienes materiales, que nos tiene que interesar a todos porque vivimos en un mundo material y manejamos lo material para poder sobrevivir. Ahora, que no se debe reducir este hecho de los bienes materiales, hermanos y hermanas, solo como una interpretación de lo que Cristo está diciendo aquí, tiene que ver con dinero o tiene que ver solo con riquezas. No, en los bienes materiales está incluido el dinero y también están incluidas las riquezas, pero hay mucho más que incluyen los bienes materiales. Jesús parte, hermanos y hermanas, del principio
de las bienaventuranzas, de la primera bienaventuranza, porque estamos en el capítulo 6, en el capítulo 5 fue que habló de las bienaventuranzas, aquella primera bienaventuranza que llamaba bienaventurados a los que tenían el espíritu del pobre, ¿ah? A los que tenían el espíritu del pobre porque eran capaces de hacer con poco mucho. Y las dos recomendaciones que Cristo tiene hoy para nosotros en términos de los bienes materiales tiene que ver con el no acumular. Eso está en los versículos 19 al 21. Y la segunda recomendación que tiene Jesucristo sobre el manejo de los bienes materiales tiene que ver con tener una visión de los bienes materiales, hermanos y hermanas, correcta, ¿no? Que sea la visión apropiada. Eso está en los versículos 22 al 23 de hoy. Mira, estamos en el mundo es material, el mundo se mueve en torno a las cosas materiales, hermanos y hermanas. Tenemos que manejar dinero, tenemos que manejar un montón de cosas. En nuestro mundo, y déjame darte una breve explicación, ¿verdad? No quiero sonar aquí como un profesional en términos de los bienes, pero tenemos bienes inmuebles en el mundo, ¿ah? Que son bienes materiales, pero son inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? Pues, hermanos y hermanas, los bienes inmuebles quiere decir que son los bienes que no se mueven, que no se trasladan, como los terrenos, las tierras que poseemos, los edificios, las casas, hasta los caminos. Hay gente que posee muchos de esos bienes. Hay bienes que también se denominan en nuestra sociedad como los bienes muebles. Y los bienes muebles son los que se mueven, los que se trasladan. Un automóvil, una computadora, una cama, hasta un refrigerador. Hay ese tipo de bienes. Hay bienes que son totalmente materiales, hermanos y hermanas. Los bienes materiales económicos, ahí está envuelto el dinero también, ¿no? Las finanzas. Hay bienes que son totalmente inmateriales. Los bienes espirituales, ¿no? Hay también bienes de consumo en el mundo, hermanos y hermanas. Alimento, ropa o hasta el propio calzado. ¿Por qué te llevo hasta todo esto? Para que podamos expandir esto de la acumulación de bienes, porque a veces pensamos que todo lo que está hablando es del dinero solamente. Mira todo lo que envuelve los bienes que tú y yo tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. Sobre todo eso es que Jesús nos habla hoy. Y nos tiene que decir, hermanos y hermanas, por qué no debemos acumular en una forma exagerada y que tengamos la visión correcta de cómo manejar todo esto, especialmente cuando somos cristianos y cuando somos creyentes. Sobre el acumular bienes, hermanos y hermanas, de la tierra, los bienes del mundo. Mira lo que dice Jesucristo, ya empezando el versículo 19 de hoy. Ahí comienza Jesucristo con lo que Él propone. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y entonces roban. Jesús entiende, hermanos y hermanas, y quiere que tú y yo entendamos que en esos bienes materiales tú tienes que ver que son perecederos. De hecho, los bienes materiales al transcurrir el tiempo devalúan, van perdiendo su precio original, como que se degradan, se desgastan. Lo que tú compraste hace 10 años tiene una degradación, hermanos y hermanas, desvalorización de 10 años y ya no cuesta lo mismo. Por eso es que Cristo habla de que estos bienes son perecederos. ¿Qué quiere decir? La polilla y el óxido hacen estragos. Así tengo que llevar yo los bienes en la tierra. Estos bienes también, hermanos y hermanas, son expuestos a la tierra. Son del mundo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, los podemos perder. Los podemos perder. No tanto porque se nos olvidó dónde los pusimos, aunque eso puede ocurrir. Pero Cristo lo que señala es que los ladrones rompen el muro y los roban. A todo eso está expuesto el sacrificio de la acumulación del dinero que guardé, de la casa que tal vez tengo y la consumió el fuego, no sé, el dinero que guardé en el closet y entraron los ladrones y se lo robaron. Ten en cuenta, hermanos y hermanas, tal vez una de las cosas que quiere señalar Jesucristo, que nosotros acumulamos en la vida también cosas que son útiles,
cosas útiles que nosotros guardamos para asegurar el porvenir. Con eso no hay nada malo. Como hizo José en Egipto, que acumuló alimento, que acumuló bienes de consumo, hermanos y hermanas, animales, alimento para animales, alimento trigo para las personas, que no solamente dio para Egipto, sino que logró hasta vender para otras ciudades que no tuvieron la visión que tuvo José de poder entonces acumular para el porvenir. Entonces, acumulamos, y Cristo nos da a entender eso, acumulamos también, hermanos y hermanas, cosas útiles que las podemos guardar para asegurar el porvenir. Y si estamos en aviso de temporada de huracanes, guardamos muchas cosas, ¿verdad? Con la finalidad de no tener una escasez en el mañana. Queremos tener reservas, hermanos y hermanas, y que nuestras reservas sean personales. Míralo desde ese punto de vista. Que nuestra reserva, que nuestra acumulación sea personal. Porque en caso de que venga un momento difícil, hermanos y hermanas, o que venga una adversidad, uno se pregunta, ¿quién se va a hacer cargo de nosotros y de nuestras necesidades? Por eso es que acumulamos, ¿no? ¿Quién se hará cargo de nosotros si no tenemos nosotros suficiente dinero, suficiente alimento, suficiente ropa, suficiente cosas materiales para poder sobrevivir? Esto nos lleva, hermanos y hermanas, a veces en ese espíritu a ocuparnos de nosotros mismos, porque realmente como que no tenemos seguridad de que nos van a poder ayudar en el mañana. A veces no nos podrán ayudar en el mañana porque está metido el egoísmo en las personas y no nos ayudan. Está metido la mezquindad, que es que cuando yo tengo, pero para mí, pero no lo quiero compartir con los demás. A veces no necesariamente es eso malo, lo que pasa cuando la gente no comparte. A veces es que la otra persona también, hermanos y hermanas, está limitada porque está pasando por lo mismo que yo estoy pasando. A veces la persona está en escasez también, hermanos y hermanas, o está pasando por una carencia de bienes y no me puede ayudar. Estos dos extremos se pueden dar y por eso entonces acumulamos de alguna forma. Por si acaso viene ese momento, es como un plan contingente, por si acaso sucede algo. Pero ocurre un fenómeno, hermanos y hermanas. Debido a eso, hay muchas personas que exageran en términos de la acumulación de bienes. Son exagerados y a veces caen sin darse cuenta, hermanos y hermanas, en una obsesión de estar acumulando para asegurar sus bienes. De hecho, cuando uno va llegando a una edad más adulta, cuando uno va a llegar a una edad donde podríamos decir que está entrando como a ser anciano, hay muchas inseguridades. Y tú verás a muchas personas mayores que acumulan y acumulan y acumulan. Y no voy a botar esto por si acaso. No voy a deshacerme de esto por si acaso. No voy a salir de esto por si acaso. Entonces hay una acumulación de un montón de cosas por la inseguridad que tenemos en que en el mañana me va a poder hacer falta, pero no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que es como una forma exagerada. ¿Ah? Y es como una visión de que, caramba, jamás nadie podrá darme la mano a mí. Eso es una realidad, eso lo tenemos que entender. Ahora, ¿por qué actuamos así? Porque hay personas que actúan así. Por otro lado, hermanos y hermanas, si seguimos leyendo la palabra de Dios, Jesús quiere que nosotros confiemos en la providencia de Dios para equilibrar el manejo de la acumulación de bienes, ¿no? Que confiemos tú y yo en la providencia del Padre. Es decir, Cristo hoy en el entre líneas nos dice un buen principio, hermanos y hermanas. Si nos ocupamos de los asuntos de Dios, Dios se encargará de los nuestros. ¿Puedes tú creer eso? ¿Puedes tú tener fe en eso? Que si tú y yo nos ocupamos de los asuntos de Dios, Dios se encargará de los nuestros. Es decir, que se me quitará el miedo de que en el mañana me puedan ayudar, de que en el mañana no tendré, porque la gente también va a caer en una desgracia y entonces vamos a estar todos en una situación de desgracia. Lo que pasa es que también hay que entender, hermanos y hermanas, cómo funciona la providencia de Dios. ¿Ah? Porque realmente la providencia de Dios es la mano larga de Dios. La forma en que la providencia de Dios espiritual se materializa y tiene su equivalente material de acción en la tierra
es a través de nosotros. No es por un acto de magia. O sea, tú nunca vas a esperar que tu refrigerador, hermanos y hermanas, esté llena de comida por la providencia de Dios. Yo no creo que eso va a suceder, o que tus deudas sean saldadas por la providencia de Dios y vas a ir al banco después de orar y el teller del banco te va a decir, ¿sabes qué? Tu deuda la pagó Dios que vino por ahí y entonces saldó la deuda. Estas cosas, hermanos y hermanas, hay que verlas desde un punto de vista práctico. La forma en que se manifiesta nuestra confianza en la providencia de Dios no es a través de actos mágicos, hermanos y hermanas. Es que la providencia de Dios se manifiesta a través de la caridad que lleva a actuar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en la fe. Y si yo tengo esa seguridad de que mis hermanos y mis hermanas en la fe van a ayudarme en el momento de la dificultad, yo no acumularía en exceso. Yo estaría más abierto también a acumular no solo para mí, sino para compartir con los demás. O sea, tenemos que confiar en la providencia de Dios, pero esto también hay que tener fe en que el prójimo, hermanos y hermanas, va a salir a mi auxilio, hermanos y hermanas, en medio de nuestra escasez. Esto es cuestión de fe. Para que eso se dé, hermanos y hermanas, y a veces pues pensamos que caramba, ¿se dará eso? ¿Será eso cierto? ¿Podemos tener completa seguridad? Pues para que eso se dé, que esa providencia de Dios se manifieste a través de nuestros hermanos en la fe con la caridad. Para que eso se dé, hermanos y hermanas, tiene que haber en la comunidad no solo bienes materiales para compartirlos con el prójimo, sino que tiene que haber el espíritu de la donación, el espíritu de compartir. O sea, que tenemos que tener, hermanos y hermanas, una reserva de tesoros del cielo, de tesoros espirituales, que son los que son capaces de hacer que la providencia de Dios se manifieste a través de mi donación y a través de mi caridad, para que los demás que están en medio de la necesidad se sientan seguros en el día en que experimenten la penuria o la escasez. Por eso Jesucristo en el versículo 20 advierte de que esos tesoros espirituales son los que hay que acumular para que cuando falten los tesoros materiales, el ánimo de compartir esté presente. Versículo 20. Junten tesoros y reservas en el cielo. Son los bienes espirituales, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y para tampoco robar. Este auxilio, hermanos y hermanas, que viene por parte de la comunidad a aquel que está necesitado, va a depender de qué, para que eso ocurra. Pues, hermanos y hermanas, va a depender de un principio que tú y yo conocemos de memoria y que lo utilizamos y que sale en el Evangelio de hoy y está en el versículo 21. ¿De qué va a depender que los demás tengan ganas de ayudar porque acumularon o les sobra, o aunque no les sobre, quieren compartir con los demás para que los demás estén seguros y no haya necesidad? Va a depender de esto. Versículo 21. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. De eso va a depender. La inseguridad es la que nos lleva a esto. Nuestra duda, nuestra sospecha de que caramba, me ayudarán, vendrán en mi auxilio, tendrán para ayudarme, hermanos y hermanas. En la Biblia, hermanos y hermanas, y Cristo lo ha mencionado en muchas ocasiones, en el corazón está la persona de nosotros, está el interior de la persona nuestra. En el corazón es donde interiormente, hermanos y hermanas, nuestra conciencia está presente, donde nuestros juicios que nos ayudan a elegir el bien y a rechazar el mal se encuentran. ¿Ves? Por eso es que Jesús lo señala como que el tesoro, ¿ves? Donde está el tesoro, allí estará tu persona, tu interior, tus juicios, tus elecciones, lo que tú decides hacer. Los bienes espirituales, hermanos y hermanas, son tesoros también. Y Cristo señala, deben estar presentes en nuestro corazón. Pero los bienes materiales, hermanos y hermanas, si son nuestro tesoro, y están en el corazón,
entonces, si se quedan ahí y en conciencia y a través de mis juicios yo me cierro, reservé para mí, solo para mí y para los míos, no comparto con nadie, me vuelvo mezquino, hermanos y hermanas, me vuelvo una persona que no tiene caridad, no soy yo entonces quien posee verdaderamente las cosas, sino que de lo contrario ha ocurrido algo increíble. Son las cosas las que me poseen a mí. Míralo desde ese punto de vista. Cuando allí donde está mi tesoro en las cosas materiales está también mi corazón, mi persona, mi interior, hermanos y hermanas, puede ocurrir el fenómeno de una transformación negativa donde no soy yo quien posee las cosas, sino ellas, las cosas que me poseen a mí. Y serán ellas las que me van a imponer, hermanos y hermanas, poco a poco, mi estilo de vida. Mi estilo de vida. No mirar la necesidad de los demás, no compartir con los demás, seguir acumulando en un círculo vicioso, porque siempre mi mentalidad es de carencia, de escasez, de limitación, y como eso se está manejando en mi mente, sigo acumulando y no veo la necesidad de nadie, porque si he acumulado y acumulado y acumulado, no vas a tener necesidad. Es más, vas a acumular de sobra, vas a acumular de más. Es más, te vas a morir y acumulaste tanto que no lo necesitaste para vivir. Te dio y te sobró. De eso es que está Cristo hablando, hermanos y hermanas. Si me porto de esa forma, hermanos y hermanas, poco a poco mi estilo de vida es controlado por aquello donde mi corazón está, porque lo he llamado mi tesoro. El que no está libre, hermanos y hermanas, de esta atadura, porque eso es una atadura, hermanos y hermanas, eso es una dependencia, ¿no? El que no está libre de esa atadura no actúa y no ama a favor del limitado, del pobre, del que es indigente, hermanos y hermanas, de los que son los más vulnerables. Se cierra. Eso es lo que Cristo no quiere que ocurra. Por eso, hermanos y hermanas, cuando ocurre todo esto, para nosotros evitar caer en esa situación, es que Jesús habla como habla hoy. Entonces Jesús sugiere el final del Evangelio de hoy. Esta es la solución para no caer en eso. Versículos 22 al 23, hermanos y hermanas, Jesús nos da prácticamente la solución, la cura contra aquello que está muy atesorado por nosotros en nuestro corazón, ha llegado a dominarnos, domina mi estilo de vida y realmente me ha convertido en una persona que solo vive para acumular, para guardar mi seguridad y no pensar en los demás. Versículo 22. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo, y si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, ¿cuánto más tenebrosas serán tus tinieblas? ¿Cuánto más? Pues ahí es que pone Jesucristo, hermanos y hermanas, el remedio y la solución para todo eso. Aquí Jesús enseña, hermanos y hermanas, a que tenemos tú y yo que librarnos de todo apego desordenado a lo material, sea lo que sea. Es el apego desordenado. No es que no acumules, no es que tengas una cuenta de banco, no es que no tengas casas, no es que no tengas propiedades, no es que no tengas carro, no es que no tengas un refrigerador. Lo estoy poniendo de todas las formas que hay. No es que no lo tengas, es que no tengas un apego exagerado. O sea, busca el balance en lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque de esta forma, hermanos y hermanas, hacemos posible que se dé esa providencia por parte de Dios. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión hoy, hermanos y hermanas, finalmente? Mira, esta es la conclusión a la que podemos llegar hoy. Todos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos zonas de oscuridad en nuestra vida. Y eso Cristo hoy nos llama a examinarlo, a corregirnos y a darnos cuenta de ello, ¿no?
Una conciencia despierta. Eso es lo que quiere Cristo en esos últimos versículos 22 al 23 de hoy, donde Él pone la solución. Que tengamos una conciencia despierta, hermanos y hermanas, sobre lo que le pasa a los otros. Y yo veo, consciente de que algo le está pasando al prójimo por los bienes materiales, por los bienes de consumo, hambre, necesidad, la casa, el problema de la deuda. Algo le pasa al prójimo y yo tengo que verlo. Al igual que, hermanos y hermanas, el prójimo debe estar consciente de lo que me pasa a mí y también verlo y también entenderlo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, si así lo vemos y si así lo hacemos, Cristo lo que está hablando es que vamos a limitar un exceso de daños. Y a eso es lo que quiere Jesucristo. Evitamos un exceso de daños, de escasez, de que el problema se convierta, hermanos y hermanas, en una situación catastrófica que lamentablemente hiere al prójimo debido a sus limitaciones y a sus escasez. Dejarme, hermanos y hermanas, poseer por los bienes del egoísmo. Dejarme poseer, hermanos y hermanas, por los bienes materiales. Dejarme poseer por los bienes del mundo no es de cristianos. Eso tú y yo lo sabemos, hermanos y hermanas. Y tener conciencia de eso. Eso nos llevaría, hermanos y hermanas, si yo me dejo someter a este tipo de mentalidad y de manejo de las cosas materiales, con ese egoísmo y con esa mezquindad, eso nos va a llevar a tener un montón de aberraciones que nos rebajan ante el mundo como cristianos y hasta como creyentes. Y no nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de que se apoderaron de mí estos males del egoísmo y de la mezquindad, que prácticamente son los males que llevan a los demás a acumular exageradamente, a no tener conciencia de la necesidad del prójimo o por lo que están pasando. De mi parte, entonces, hermanos y hermanas, acoger las palabras de Cristo, verlas como fuente y bendición de mi vida. Finalmente, hay un hecho que ocurre en el libro del profeta Daniel, hermanos y hermanas, en el capítulo 13, versículo 9, que trata sobre otro asunto, pero es un asunto donde hubo una mezquindad, donde hubo un egoísmo de parte de dos ancianos del templo con Susana, hermanos y hermanas. Es otro asunto, pero en ese versículo 9 del capítulo 13 de Daniel, él dice algo que yo lo he tomado aquí porque me parece a mí que es bueno para que balanceemos y nos sirva a nosotros también de base para lo que Cristo está diciendo. Nos recuerda Daniel, hermanos y hermanas, que el ojo santo, hablando Cristo de que el ojo es la luz que entra, el ojo es que entra la luz a nuestras vidas, a la conciencia. Él nos recuerda, Daniel, que el ojo sano es la conciencia que siempre se mantiene, hermanos y hermanas, concentrada en los juicios de Dios. Centrada en los juicios de Dios. Que lo que yo hago, yo lo mido a través de cómo juzgará Dios lo que yo estoy haciendo. Como algo bueno o como algo malo. Y Daniel, hermanos y hermanas, exhorta ahí, que lo debemos también de poner en práctica. No pierdan la cabeza por cualquier tipo de bienes materiales, cualquiera. No pierdan la cabeza, número 1, dice Daniel. Número 2, no dejen de mirar al cielo. El cielo es donde está Dios. Nunca dejes de mirar al cielo. Y no olvides la justicia de Dios, que Él dice que nosotros la debemos de practicar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, un gran no de parte de Jesús a los apegos desordenados. No necesariamente al acumular para yo tener en el momento de la escasez y yo tener para ayudar a otros en el momento de la escasez. Oremos. El Señor esté con vosotros
Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros nos veremos aquí mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Que te vaya muy bonito a ti y a los tuyos en cuanto estés haciendo hoy.